Mis queridos hermanos de la Iglesia Cristiana Gerizim, estamos en el primer discurso divino, estamos viendo su segunda parte y nos estamos acercando progresivamente al punto culminante de la palabra que Dios le dirige a Job. Y en este caso, en el primer discurso, podemos ver que Dios utiliza cosas o elementos de la naturaleza que son inanimados para hacer reflexionar a Job. Desde el estudio anterior habíamos dicho que se cuentan 70 preguntas que Dios le dirige a Job, por supuesto, de tipo retórico, en el sentido de que no se esperaba respuesta de esas preguntas, pero todas iban hacia la reflexión, llevan en la reflexión a Job. Así que, muy bien, mis amados hermanos, terminamos el capítulo 38, desde los versículos 16 al 41, para, de esta manera, terminar el primer discurso divino. Nuestra verdad central es esta. Dios ha hecho preguntas a Job para demostrarle su ignorancia. En esta ocasión, o sea, aquí en esta lección, Dios le muestra su debilidad, su incapacidad. Continúa entonces el listado de cuestionamientos que Dios le dirige a Job con el propósito de hacerlo reflexionar. Y estas preguntas están en relación con el mundo inanimado. Vimos algunas en el estudio anterior y ahora vamos a terminar con ellas. Avanzaremos una buena parte de este capítulo 2 porque iremos desde los versículos 16 hasta el 38. Pero, primero, en estos versículos del 16 al 21, las preguntas que Dios le hace a Job son acerca de la tierra. Vamos a leer este pasaje bíblico. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entienda las sendas de su casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Dios también puso a Job en su lugar al preguntarle si había explorado los ámbitos invisibles de, inciso A, las fuentes del mar. Exactamente en el versículo 16, que se traduce las fuentes del mar, el término hebreo es nebek, probablemente referido a los manantiales de agua que salen del fondo del mar y llenan los océanos. ¿No podría Job descender hasta ese lugar? Entonces son preguntas retóricas en donde dice, tú no sabes esto, Job. ¿Verdad? Las fuentes del mar. Inciso B, el abismo, que son las profundidades de los océanos. Ni aún el hombre actual ha podido descender hasta lo más profundo del océano, siendo la razón la inmensa presión que habría sobre cualquier medio de transporte que lo pudiera llevar hasta ese lugar. No se podría soportar, ¿verdad? Entonces está el abismo. Y también otro de los elementos invisibles en los cuales Job no podía
ni ver ni estar presente es la muerte. La muerte, en el versículo 17, que se presenta como que tiene las puertas que se abren cuando alguien entra. Todos estos ámbitos, las fuentes del mar, el abismo, las puertas de la muerte, la sombra de la muerte, solamente Dios puede estar en conocimiento y en presencia de estos elementos. Las puertas de la muerte, podríamos decir que Dios perfectamente sabe quiénes son los que trasponen esta puerta, ¿verdad? Salmo 9:13, Salmo 107:18 e Isaías 38:10 son las citas complementarias. La primera cita, que es esta, dice así: Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de la puerta de la muerte. Ahí está mencionado la puerta de la muerte. En el 107:18 hay algo semejante. Dice así: Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Aquí también. Y en Isaías 38:10 dice algo semejante. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. En este discurso, entonces, se menciona este personaje que se sentía ya a las puertas de la muerte, ¿verdad? Dice, y que también se describe como sombra de muerte. ¿Se acuerdan? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. En el Salmo 23. ¿Verdad? Y otra cosa invisible para la vista del ser humano son las extensas anchuras de la tierra. En la parte final, en los versículos 19 y 20, el Señor personificó la luz y las tinieblas diciendo que viven en casas, ¿verdad? La luz y las tinieblas que viven en casas. En el versículo 20, en la línea B dice, y entiendas las sendas de su casa, ¿verdad? Tanto la luz como las tinieblas. Haciendo estas preguntas retóricas, el Señor señaló al quejoso que él, un simple mortal, no tenía forma de seguir la luz cuando se pone el sol para ver a dónde va, o de perseguir la oscuridad cuando llega el alba para ver dónde mora. Entonces, todo esto está descrito en el versículo 19, ¿verdad? La habitación de la luz. Aunque también en el 20 se menciona la palabra casa, ¿verdad? Pero el primer versículo es el versículo 19. Añadió que las sendas de su casa, esos caminos de la luz y de las tinieblas, son inaccesibles. No se puede llegar a ellos. En el sentido de que Job no podía explicar la forma en que el Señor hace que la tierra se mueva alrededor del sol. Y es cuando se producen las estaciones. O si hablamos de la alternancia de la luz y de las tinieblas para el día y la noche, no se sabe, Job no sabía cómo Dios podía hacer que la tierra girara sobre su propio eje, trayendo de esa manera la alternancia del día y de la noche. Al decir en el versículo 21, tú lo sabes, pues entonces ya habías, completamos ese versículo, entonces ya habías nacido. Fue una forma irónica en que el Altísimo confirmó que Job no sabía nada de ello, porque no había nacido cuando el Señor puso en movimiento la rotación de la tierra. Los años de Job eran, comparativamente hablando, muy pocos en relación con la eternidad de Dios.
Muy bien. Entonces, podríamos decir que estamos en el área de las preguntas acerca de la tierra. Muy bien. Ahora, en los versículos 22 al 20, viene preguntas relacionadas con el firmamento. ¿Y qué es lo que podemos ver en el firmamento, en los cielos? Las nubes, los relámpagos, las estrellas, los cometas y algunos astros que de lejos parecen estrellas, ¿verdad? Vamos a leer los versículos del 22 al 30, que es la base bíblica en este segmento. Dice así: ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo, que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? Y la escarcha del cielo, ¿quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Job no tenía idea de cómo hace Dios la nieve o el granizo, que se describen estos dos como que son guardados en almacenes, o lo que dice el versículo 22 en la primera línea, en almacenes o tesoros, y están reservados para cuando Dios quiere. Y tenemos estas dos citas, Salmo 33:7 y el Salmo 135:7, que dice así: Salmo 33:7. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Y en el 135:7 dice: hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Hacer que caiga el granizo durante la batalla, que la vemos aquí, ¿verdad? Como piedras, lo recordamos de Josué 10:11, que dice así: y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Ciertamente, esta es una pintura clásica. Se lee piedras y piensan que son piedras rocas, pero en realidad eran gruesos globos o pelotas de granizo que cayeron del cielo, y Dios mismo fue el que los envió. Así lo dice Josué 10:11. Y ahí dice que causó una gran mortandad en estos enemigos de los israelitas. Entonces, esto que estamos describiendo es un ejemplo de lo que Eliú había dicho acerca de que Dios utiliza los elementos del clima para evitar que la gente trabaje, para que la gente vaya y se refugie en su casa. En el 37, versículos 6 y 7 de Job dice así: porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales,
Así hace retirarse a todo hombre para que los hombres todos reconozcan su obra. O tiene almacenados esos grandes esferas de granizo para el tiempo de la angustia, para castigar a la gente. Job 37:13 dice así: unas veces por azote, otras por causa de su tierra, y otras por misericordia las hará venir. Job no podía predecir dónde iba a enviar Dios descargas de relámpagos. Es cuando dice la luz, ¿verdad? Los relámpagos, claramente en el versículo 25, ¿verdad? O por donde sopla él, en el versículo 24, se menciona un tipo especial de viento, que es el viento, completamos aquí, solano sobre la tierra. Es un viento seco, un viento muy caliente. El hombre tampoco puede entender los métodos que Dios usa para hacer que venga el hielo. En el versículo 25a vemos un equivalente al hielo, que venga una helada, o en el 25a dice el turbión. Y a este respecto, fíjense, ya habíamos escuchado previamente esta palabra, pero yo creo que es oportuno que nuevamente recurramos al diccionario de la Real Academia Española para saber qué significa turbión. La palabra turbión viene de turbio y tiene 3 acepciones. Número 1, aguacero con viento fuerte que viene repentinamente y dura poco. Luego, otra más, multitud de cosas que caen de golpe, llevando tras sí lo que se encuentra. Y por último, en la tercera acepción, multitud de cosas que vienen juntas y violentamente ofenden y lastiman. Así que seguramente es la acepción número 1. Turbión, tormenta. Solo Dios les traza su camino. Es una senda imaginaria en el cielo a través de la cual hace llover a la tierra. Job 28:26 dice: cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Yo les quiero confesar que de niña le tenía muchísimo, pero muchísimo miedo a los relámpagos y más al estruendo de los truenos, pensando que le cayeran a uno los relámpagos y lo mataran. Pero ahora se da cuenta, Dios controla todos estos fenómenos. Y aunque estuviéramos nosotros en el centro de una gran tormenta, podemos afirmar que si Dios no lo quiere, no nos tocará ni un solo pelo, ¿verdad? Porque Dios, dice, les traza su camino. Así, les traza exactamente por dónde van a descender y llegar a la tierra. El hombre ni siquiera puede ver que con frecuencia Dios hace que llueva aún sobre el desierto, donde está completamente deshabitado y no hay personas, no hay hombre. De nueva cuenta, usando la figura del nacimiento, Dios preguntó a Job si acaso sabía si tiene la lluvia padre, o sea, ¿quién la origina? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿O de qué vientre salió? De acuerdo al versículo 29, consideramos en la primera línea el hielo. Y en la segunda línea del 29 se menciona a la escarcha. La escarcha
precisamente del cielo. Nadie sabe con certeza cómo es que el dueño de la tierra envía la lluvia o conjunta los elementos del clima frío, incluyendo el rocío, el hielo, las heladas, o cómo, como lo estamos viendo aquí, congela la faz del abismo, es decir, puede congelar la superficie de los lagos o de los ríos. Bien, seguimos con toda la andanada de preguntas que Dios le formula a Job para ponerlo en su lugar. Los versículos 31 al 38, Dios pregunta a Job, formula preguntas acerca de las estrellas y las nubes. Miren bien, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras del Orión? Es muy interesante que podemos decir aquí que hablan de atar o desatar. Y es que los antiguos astrónomos pensaban que esas 7 estrellas que se mencionan en estas constelaciones están estrechamente atadas, es decir, una a la otra. Y entonces Dios le pregunta a Job, ¿eres tú capaz de desatarlas a las Pléyades o al Orión? Luego dice, ¿sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? Aquí nótese que en los versículos 31 y 32 Dios utiliza precisamente estos muy conocidos conjuntos de estrellas, las Pléyades, el Orión, la Osa Mayor, ¿verdad? Continuamos con el 33. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, heme aquí? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón y quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hará inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros. Les comento que este término, odres de los cielos, está referido a las nubes. Así se les llama. Si ustedes recuerdan, esta sería la tercera o cuarta ocasión en que se menciona el término odre, que son sacos cerrados de piel de animales que servía para contener o almacenar líquidos, como el agua y sobre todo el vino. Entonces, los odres de los cielos hacían referencia a las nubes, que es de donde se desprende la lluvia. Job sabía que Dios había hecho las constelaciones de las estrellas, y eso lo afirmó Job muy temprano en sus discursos en el 9:9. Él expresó, Él hizo, Dios, la Osa, el Orión, las Pléyades y los lugares secretos del sur. Pero aquí Dios dice que Job no tuvo nada que ver con conservar unido al conjunto de ellas, de las estrellas, conocidas como Pléyades, ni tampoco pudo cambiar la configuración de estrellas que forman la constelación de Orión, ni hacer que la Osa Mayor aparezca de noche. Ninguno de estos elementos obedece a la voz de Job, pero sí a la voz de Dios. Y puesto que Job no sabía nada acerca de las ordenanzas y leyes de los cielos, con las cuales Dios controla las estrellas, planetas y luna,
¿Cómo podía atreverse a criticar las leyes divinas en cuanto a sus tratos con la humanidad? La potestad en la tierra y su dominio son de Dios, no de Job. Dios también humilló a Job señalando su incapacidad para ordenar a las nubes que dieran lluvia. Entonces buscamos ese versículo en donde se menciona precisamente a que las nubes obedezcan a Job y den su lluvia. Y ese es en el versículo 34, ¿verdad? Donde le dice, alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas, ¿verdad? Y Job también era incapaz de enviar órdenes y que le obedecieran los relámpagos. Quisiera en este momento hacer un paréntesis y comentar que mientras este pasaje que abarca desde el 31 hasta el 38, nótese que cada uno de los versículos desde el 31 hasta el 35 se habla de nubes, de estrellas, se habla de relámpagos, y luego el versículo 36 está inserto y no habla de lo que está en el cielo. Y luego el 37 y el 38 otra vez se mencionan elementos que están en los cielos. Entonces, por eso este comentario. En el versículo 36, que es de difícil traducción, la palabra corazón de la línea A tal vez pudiera traducirse capa de nubes y el término espíritu como fenómenos celestes. Si se aceptan estas traducciones, porque quiero darles esta semblanza, hermanos. De ese versículo 36, fíjense bien, consulté 22 distintas versiones de la Biblia. De este versículo 36, la mayoría, o sea, 13 versiones de la Biblia, hablan de órganos internos. No tan solo mencionan corazón, sino que también hablan acerca de riñones cuando en la línea B. Entonces, habla acerca de órganos internos. 9 versiones de la Biblia en este versículo hablan de animales, de aves como el ibis y el gallo. Y una que me llamó la atención, que fue la Septuaginta, menciona en este versículo 36, lo traduce así: ¿y quién ha dado a las mujeres de tejido sabiduría o bordadora ciencia? Entonces, hermanos, no suframos. Tomemos de este versículo 36 esta traducción de la Reina Valera 60 y entonces decimos, si aceptada esta traducción de la Reina Valera 60, se apegaría a la práctica divina de usar en este capítulo personificaciones para hablar de la naturaleza inanimada. Puede ser o parece que las nubes y relámpago actúan como si tuvieran vida propia, inteligencia propia. Dios da al hombre inteligencia, pero aún con toda su sabiduría, no puede calcular el número de nubes ni hacer que los odres de los cielos, es decir, las nubes, se inclinen y hagan caer la lluvia para humedecer el polvo. Y luego ya el polvo se apelmaza entre sí y puede formar terrones que se pegan unos con otros. Y hasta aquí, hasta el versículo 38, es el punto en el que a Job se le hacen preguntas acerca de el mundo inanimado.
Pero ¿qué creen? Vamos, si acaso, a dar el primer paso o la introducción a cómo Dios cuestiona a Job en relación con la naturaleza viva, o sea, particularmente con la fauna, con animales vivos. Y nada más abarcaremos estos 3 versículos, o sea, para terminar el capítulo 38. Los versículos 39, 40 y 41. ¿Ok? Vamos a leerlos. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? Cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar. ¿Quién prepara al cuervo su alimento? Cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida. Entonces aquí empezamos ya con organismos vivos y se mencionan particularmente 2 aves. Una ave que es el cuervo y, como quien dice aquí, uno de los imponentes mamíferos que son los leones, ¿verdad? Los 12 animales que se describen aquí, o hablo en este segmento, que Dios hace preguntas acerca de la naturaleza viva, son 12 los animales que Dios menciona. 6 bestias o cuadrúpedos, 5 aves y un insecto. Todos muestran el genio creativo y cuidado providencial de Dios. Es muy adecuado que la lista comience con, versículo 39, ¿con quién empieza? Así es, con el león, el rey de la selva, y termine con el comentario, o sea, avanzamos hasta el 39-27 y buscamos en este versículo 39-27 con qué elemento del reino animal termina este listado. Sería el 12º, ¿verdad? Porque dije que son 12 animales. El 39-27 dice, ¿se remonta el águila por tu mandamiento? O sea, vuela, tú le mandas al águila que vuele y ella lo hace. Y pone en alto su nido. Entonces, termina en el 39-27 con el águila. Tan hermosas aves. La incompetencia e ignorancia de Job se aprecian en que era incapaz de alimentar a los 2 primeros animales. Dijimos que eran leones y cuervos. ¡Ah, qué animalito tan grande y tan especial! Por su propia seguridad, Job se mantenía alejado del león y no se atrevía a cazar su presa. Tampoco podía dar al cuervo su alimento, aunque sus polluelos a menudo son abandonados por sus padres. Job no podía alimentar a los animales salvajes. Por lo tanto, puesto que Dios sí los alimenta, sí se preocupa por ellos, recordamos este hermoso versículo de Lucas 12:24. Dice, considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Entonces, si Dios se preocupa por las aves, en particular los cuervos, que son de menor valor que los humanos, ¿cómo podía desatender a la gente? ¿Cómo podemos pensar que Dios se había desatendido de Job? Hasta aquí llegamos
con esta lección. La aplicación del estudio es la siguiente. Dios intenta convencer a Job de varias verdades teológicas importantes. La que toca ahorita es esta. El Señor creó la tierra y la rige justiciera y compasivamente. Aunque es Señor de todo lo que existe, se preocupa de Job más que del resto de la creación. Y que eso sea un consuelo para nosotros. Cuando tengamos necesidad de algo apremiante, de algo muy grande, de algo muy difícil, debemos de confiar en Dios. Dios va a actuar. Así que estemos tranquilos, estemos confiados y depositemos entonces nuestra fe en nuestro Padre Celestial. Y viviremos con gozo, hermanos. Que Dios les bendiga.